Saludos, ¿cómo estás? Hoy vamos a ver el modelado matemático del tren reductor, la cadena cinemática de transmisión. ¿Qué es lo que tenemos básicamente aquí? Tenemos un rodillo de momento de inercia J sub m, generalmente va a corresponder al momento de inercia del motor que nosotros estemos accionando, y tenemos aquí del otro lado de la cadena cinemática del tren de engranajes un J sub L, una carga mecánica con momento de inercia J sub L. La forma que pueda llegar a tener esta pieza, bueno, será arbitraria y la determinarás con las herramientas de momento de inercia. Aquí lo relevante es que tenemos un valor de momento de inercia de la carga mecánica. Vamos a tener también en el eje del motor, que es el eje principal, un rozamiento o fricción V sub m. Vamos a llamarla V sub m, rozamiento en los ejes. Un rozamiento de forma tal que el par que genera es obviamente opuesto al par motor. Es un par de tipo antagónico y depende de la primera potencia de la velocidad angular. De la misma manera, en el lado de la carga vamos a tener un rozamiento o una fricción V sub L. Tenemos el tren reductor, una cadena cinemática de engranajes. Vamos a llamar N1 al lado motor y N2 a la cantidad de dientes del lado carga. ¿Sí? Cantidad de dientes del engranaje lado motor y cantidad de dientes del engranaje lado carga. Si se espera que esto sea un tren reductor, entonces N2 será mayor que N1. ¿Cómo empieza a funcionar esto desde el punto de vista dinámico? Nosotros tenemos a la entrada un par que depende del tiempo, ¿sí? Y que para nosotros será el par que rompe el equilibrio, el par motor. Este par puede ser por la corriente que circula en un motor, ¿sí? En presencia de un campo magnético, como vimos la clase pasada. Esa corriente va a generar un torque, un par de fuerzas, ¿sí? Y va a hacer que la masa rotante empiece a girar. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que, vencida la dinámica del propio sistema, tendremos que el motor empezará a girar con una velocidad angular, podemos llamarla omega del motor, ¿sí? Obviamente, como hay relación, ahora vamos a ver cuál es, en el lado de la carga tendremos una velocidad angular llamada omega sub L. Cada una de ellas depende del tiempo. Y recordando que omega siempre es la derivada del ángulo respecto del tiempo. Nuestro propósito inicial va a ser determinar los resultados con omega como respuesta. Si quisiéramos determinar el ángulo, tendríamos que integrar una vez más. O sea, en el dominio de la frecuencia, lo que tendríamos que hacer es multiplicar a toda la función de transferencia por 1 sobre s una vez más. Si pensamos en las ecuaciones dinámicas del movimiento, podemos aplicar la ley de Newton rotacional o las ecuaciones de Euler para un movimiento rígido plano, aquellas que nos dicen que la suma de los momentos de las fuerzas exteriores referidos a un centro de momento será el momento de inercia por la derivada de omega respecto del tiempo de la aceleración angular. Suma de momentos igual al momento de inercia por aceleración angular. Si pensamos en esta ecuación para cada uno de los ejes, vamos a tener en primera instancia dos ecuaciones. Para el lado motor vamos a tener obviamente el momento motor como un momento activo. Vamos a tener al momento reactivo de producto del rozamiento, ¿sí? Rozamiento del motor por omega del motor. Si querés le ponemos en función del tiempo, que estrictamente hablando lo es. Y además tenemos otro momento reactivo que no hemos dibujado aquí, pero existe por la presencia de la carga mecánica del otro lado de la cadena cinemática. Entonces, a este momento que aparece como resistencia aquí
debido a la existencia de esta carga mecánica, vamos a llamarlo T sub 1. También sería en función del tiempo, si quisiéramos, ¿no? Ahora sí, no hay ningún otro momento actuando, por lo menos en el eje del motor. Entonces, esta suma de momentos con su signo pertinente será igual al momento de inercia del motor, ¿sí? O del eje del motor, por la derivada de omega del motor respecto del tiempo. Y aquí tenemos la primera ecuación dinámica de este sistema mecánico. Notarás que nosotros hablamos directamente de J sub m y cabe la idea de que estos engranajes o estas ruedas dentadas también tengan su propio momento de inercia. Bueno, sí, suele considerarse en J sub m todo el momento de inercia asociado al eje del motor, ¿sí? Estaríamos contando entonces al rotor y a la posible existencia del momento de inercia de la rueda N1, por ejemplo. Y aquí el momento de inercia de la carga estaríamos contando a la carga propiamente dicho y al momento de inercia que pueda llegar a tener esta rueda, ¿sí? Está todo contado aquí, está todo contado acá. Lo cierto es que si existen, estarían contados aquí, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la ecuación de la carga? ¿Sí? Estrictamente hablando, no hay ningún momento activo aplicado aquí directamente. Está aplicado en todo caso indirectamente debido a la existencia del lado motor, ¿sí? Algo empieza a mover esta carga mecánica y desde este lado no sabemos lo que es, así que nosotros en la ecuación de la carga pondríamos directamente T sub 2, ¿sí? Que es momento de inercia en la carga debido a la existencia del motor. Por supuesto que existe el rozamiento viscoso también en este eje, B sub L por omega sub L. Ahora este eje está girando a omega sub L. Y no lo hemos puesto, pero también cabe la idea, o cabe el caso, el escenario de que exista, ¿sí?, una cupla de carga adicional, pensando que esta carga mecánica pueda estar conectada a otra carga mecánica. Entonces sería una entrada más al sistema. Nosotros vamos a ponerla por ahora con esta, bueno, con color azul, haciendo mención a que puede llegar a existir. De existir habría que colocarla aquí. Y ahora sí, no hay más momentos actuando, entonces se espera que esto sea igual. Tratar de ser un poquito más ordenado con los renglones. Esto será respecto del tiempo. Aquí tendremos entonces J de la carga por derivada de omega de la carga en función del tiempo respecto del tiempo. Entonces aquí tenemos las ecuaciones dinámicas lado motor y lado carga para el sistema del tren reductor, de la cadena cinemática. Sucede que hay algunas cosas que tendríamos que relacionar aquí, ¿sí? Por ejemplo, estas dos velocidades. Estas dos velocidades son linealmente dependientes, ¿sí? Considerando que el sistema no tiene ningún tipo de zona muerta, cosa que estrictamente hablando no es así. Si la cadena cinemática tiene un rendimiento, vamos a considerar aquí, como para no adulterar la linealidad del sistema, que el rendimiento es el 100%, entonces apenas se mueve si apenas se mueve este eje, vamos a tener movimiento en este eje, no tenemos zona muerta, ¿sí? Entonces uno podría pensar en las dos ruedas dentadas de esta manera, ¿no? Aquí tendríamos, si se quiere, omega de motor, y aquí tendríamos, si se quiere, omega del lado de la carga. Por cuestiones de mecánica racional que seguramente sabes, vamos a tener que la velocidad en el punto de contacto es única. Si la velocidad en el punto de contacto es única, hay dos posibles formas de determinarla, ¿sí? Lado motor, que será omega del motor por el radio efectivo o el radio medio de la rueda, que será R1, y la otra forma de determinarlo es omega con el lado carga por el radio efectivo de la segunda rueda dentada.
Entonces la igualdad que nos queda aquí será omega motor por radio 1 igual a omega de la carga por radio 2. Sucede que como dato tenemos el número de dientes de las ruedas dentadas y no el radio medio, ¿sí? Sucede que si estas dos ruedas son del mismo módulo, ¿sí? Si estas dos ruedas son del mismo módulo, existe una relación directa entre el diámetro o el radio medio y el número de dientes, por lo que es válido aceptar la relación omega motor por N1 igual a omega lado carga por N2. Y aquí tendríamos la primera ecuación de conversión o ecuación de asociación de la ecuación dinámica lado motor y la ecuación dinámica lado carga. Fíjate que estas dos variables en realidad son una sola, porque son linealmente dependientes y se relacionan mediante la relación de engranajes, ¿de acuerdo? Bien, la otra relación que tenemos que encontrar es en el momento resistente que aparece en el lado motor debido a la existencia de la carga y el momento motor que aparece en la carga debido a la existencia del motor. Podríamos pensar a este tren de engranajes como un transformador de potencia, ¿sí? De esta manera se verifica que el momento resistente que aparece multiplicado por la velocidad angular del lado del motor tiene que ser igual al momento motor que aparece en el lado carga por la velocidad angular de la carga. Porque la potencia de resistencia aquí y de acción aquí deben ser iguales. Sería como un transformador de potencia mecánico. Dicho esto y conocida la relación entre omega motor y omega del lado de la carga, es que tenemos que T sub 1 multiplicado por N2 tiene que ser igual a T sub 2 multiplicado por N1. Y aquí tenemos la cuarta ecuación que relaciona al torque de resistencia en el lado motor debido a la existencia de la carga con el torque motor que aparece en la carga debido a la existencia del motor. Con estas cuatro ecuaciones es que nosotros tenemos que ser capaces de armar el diagrama de bloques y encontrar la función de transferencia. ¿Cuál va a ser la función de transferencia que vamos a encontrar en esta oportunidad? Vamos a desestimar la influencia de la cupla de la carga y vamos a pensar en una función transferencia que sea omega del lado de la carga versus el par motor, aquel que se ha encargado de romper el equilibrio en primera instancia. ¿Me acompañas a resolverlo, a armar el diagrama de bloques y a encontrarlo? Dale. Lo primero que tendríamos que hacer es transformar en dominio de Laplace todas las ecuaciones que tenemos, ¿sí? En la primera teníamos el par motor menos el rozamiento en el lado motor por omega en el lado motor de S menos T sub 1 de S. Esto necesariamente era igual al momento de inercia en el lado motor por S por omega de S. Omega lado motor. Primera ecuación, lado motor. Segunda ecuación, lado de la carga. T sub 2 en dominio de S menos rozamiento en la carga por omega de la carga en dominio de S también, menos en el caso de que exista la cupla de carga en dominio de S, esto es igual al momento de inercia en el lado de la carga por S por omega lado carga por S. Y por supuesto que las relaciones linealmente dependientes también tendríamos que considerarlas. Una era omega motor por N1 igual a omega lado carga por N2. La otra era
T sub 1 por N2 igual a T sub 2 por N1. Con estas 4 ecuaciones es que podríamos empezar a armar nuestro diagrama de bloques. ¿Quién se encarga de romper el equilibrio aquí? El par aplicado al motor. ¿Sí? Esto puede ser debido a una influencia mecánica, por efectos termodinámicos, por alguna combustión. Puede ser la corriente que circula en el bobinado de un motor en presencia de un campo magnético, como ya vimos. Puede ser de diversas maneras. La cuestión es que esta es la entrada al sistema mecánico, que es lo que nos importa ahora. Entonces, TdS será aquel que rompe el equilibrio. Y nosotros tenemos que ser capaces de cerrar el lazo de esta manera. A ver. Fíjate que tenemos cosas que dependen de omega. La salida de esta ecuación, de la primera ecuación, va a ser omega, por lo que aquí podríamos restar la existencia del T sub 1, ¿sí? El par que aparece en el motor de resistencia debido a la influencia de la carga. Nos quedará despejado J de motor por S, si pasamos de este lado, más B del motor. Todo esto por omega del motor. Quiere decir que si dividimos, hacemos 1 sobre J motor por S más B del motor, tenemos entonces que a la salida será el resultado omega lado motor en dominio de la frecuencia. Pero dijimos que lo que nos importaba era el omega lado carga, por lo que aquí deberíamos multiplicar por la relación N1 sobre N2 para llegar al omega lado carga. Y hasta aquí hemos usado esta ecuación y esta ecuación. Fíjate que también T sub 1 existe porque existe T sub 2, ¿sí? Así que tendríamos que ver cómo podemos llegar a obtener T sub 2. ¿Sí? Haciendo la relación inversa, aquí aplicarías N1 sobre N2 y de aquí tuvo que venir T sub 2. ¿Y cómo se obtiene T sub 2? De aquí tendríamos que despejar todo lo que pueda llegar a aparecer acá, ¿no? Fíjate que aquí aparecerá un sumador en el peor de los casos. De aquí tendrás que sumar J de la carga por S más B de la carga multiplicado por omega lado carga, y de aquí toma una muestra de realimentación, y aquí se agregará, en el caso de existir, la cupla de carga, que será otra entrada, es una carga mecánica adicional a la carga mecánica. Dijimos que la íbamos a desestimar, pero en el caso de existir tendrías que ponerla aquí en el diagrama de bloques, ¿de acuerdo? Lo pusimos como para que vos tengas en cuenta que una vez que tengas el tren de engranajes acoplado, tengas carga en el lado, tengas el lado motor y tengas una carga mecánica, si además a esa carga mecánica se le agrega otra carga mecánica, la tendrías que sumar aquí, para que lo tengas presente cuando se presente ese escenario, ¿de acuerdo? Vamos a resolver entonces la función transferencia omega de la carga dividido el par motor. Fíjate qué hacemos acá, ¿sí? Estos bloques están en serie, por lo tanto se pueden multiplicar de la misma manera que estos aquí. O sea que todo esto podríamos pensarlo como la función transferencia g, y todo esto se podría pensar como una función transferencia h. Nosotros hemos dicho que la función transferencia, cuando tenemos una realimentación negativa y tenemos función transferencia en cadena directa y función transferencia en cadena de realimentación, la función transferencia definitiva será g sobre 1 más g por h. Es decir que tendríamos que agarrar todo esto y tendríamos que después agarrar todo esto y multiplicarlo por esto para obtener esta relación. Si lo resolvemos, vamos a tener, esto te lo dejo a que lo pienses,
¿sí? N1 sobre N2 dividido, a pensar, ¿sí? J motor más J de la carga por N1 sobre N2 al cuadrado, todo esto multiplicado por S, más rozamiento del motor más rozamiento de la carga por N1 sobre N2 al cuadrado. Y esta es la función de transferencia que estamos buscando, ¿sí? Fíjate que el momento de inercia equivalente del lado motor será el momento de inercia propio más el momento de inercia de la carga referido por la relación de dientes al cuadrado. Lo mismo con el rozamiento. El rozamiento equivalente a punta de eje del motor será el rozamiento propio en el eje más el rozamiento en el eje de la carga referido por la relación de reducción al cuadrado. Y esta herramienta de la relación de reducción es poderosa, porque vos fíjate que si esta relación, suponte, es de 10 a 1 a favor de N2, al cuadrado va a ser de 100 a 1. Esto significa que nosotros podemos mover una carga mecánica muy grande, ¿sí? Y el momento de inercia que va a haber nuestro motor va a ser muy pequeño. Eso ayudaría, ¿no? Ayudaría a mover cargas muy grandes sin que el motor advierta un cambio muy importante en el momento de inercia respecto al de su propio eje. Fíjate que responde a las características de un sistema de primer orden. Nosotros podríamos pensar que omega de la carga dividido el par motor es igual a una ganancia efectiva dividido una constante de tiempo efectiva por S más 1. Para darle esta forma, ¿sí? Para darle esta forma tendríamos que sacar como factor común, ¿sí? Siendo la constante de tiempo tau el momento de inercia equivalente dividido el rozamiento equivalente, y siendo la ganancia efectiva de nuestro sistema esta relación N1 sobre N2 dividido el rozamiento equivalente. Con estas dos nuevas constantes, ¿sí? Nuestro sistema es un sistema de primer orden siempre que queramos pensar en la velocidad. Si por alguna razón nos importara, quiero decirte, el ángulo del lado de la carga, como vamos a ver cuando veamos el servo de posición, si quisiéramos el ángulo respecto al par motor, ¿qué tendríamos que hacer? Y será lo mismo, será K dividido S por tau S más 1, considerando que lo que deberías hacer es integrar, ¿sí? Porque el ángulo es la integral de la velocidad angular. Entonces, en dominio de Laplace, lo que tendrías que hacer es agregarle una S al denominador, y con eso obtendrías esta relación. Y esta en caso de lo que a vos te interese. Nosotros acá teníamos el plan de determinar la velocidad angular a la salida, pero si quisiéramos el ángulo, lo único que tendríamos que hacer es dividir por S en dominio de Laplace. En caso de que el par motor, ¿sí? En dominio del tiempo sea un t sub 0 para t mayor o igual que 0, un escalón, vamos a obtener entonces que la velocidad angular a la salida en función del tiempo será K por t sub 0 por 1 menos e a la menos t sobre tau. Expresión válida para t mayor o igual que 0. ¿Cómo podés obtener esto? ¿Sí? Esto lo podés obtener con el método de fracciones simples, recordando que la transformada del torque, si es un escalón, será t sub 0 sobre s. Entonces, omega lado carga será t sub 0 sobre s por k dividido tau s más 1. De esta manera, y aplicando el método de fracciones simples para descomponer aquí y antitransformando, es que
llegarías a esta expresión. Te dejo para que vos lo pienses y cualquier cosa, por supuesto, que me podés preguntar. Solo a título anecdótico vamos a hacer el gráfico y recordar cómo viene esto, ¿no? Omega lado carga. El valor final, obviamente aplicando el teorema del valor final, lo podés sacar y va a ser la ganancia efectiva por T sub 0. Y aquí tendrás, sí, bueno, primera constante de tiempo, segunda, tercera, cuarta y quinta. Sí, no soy un gran dibujante, pero bueno, creo que me entendiste. En la primera vas a tirar la pendiente y vas a calcular más o menos al 63% la evolución. Se espera 4 tau, ¿sí?, con un criterio de 2% de error, ¿sí?, 2% de error respecto al valor final, como que ya se terminó el transitorio, ¿sí? Como es de esperarse, el transitorio depende del momento de inercia. Cuanto más momento de inercia equivalente tengamos, mayor va a ser la constante de tiempo, ¿sí? Sin embargo, el valor final solamente depende de la relación de dientes y del rozamiento equivalente, como podemos apreciar en estas nuevas constantes logradas en el sistema equivalente de primer orden, ¿de acuerdo? En el caso de que hubieras querido pensar este sistema mecánico con su circuito eléctrico equivalente, también podés hacerlo. Quien rompe el equilibrio, si la variable circulante aquí es el torque, y esto se asocia a una fuente de corriente en nuestro circuito equivalente. Tenemos una carga mecánica, ¿sí?, una carga mecánica en el lado motor, que será el elemento de inercia. El elemento de inercia en la analogía fuerza-corriente o torque-corriente se asocia al capacitor mecánico. El capacitor mecánico, vamos a representarlo con un capacitor, esto bueno es lo de menos, lo importante es que entiendas lo que es, ¿sí? El nodo mecánico al que hace referencia es al omega lado motor. Algunos autores le ponen tita motor punto, sería lo mismo porque es la derivada respecto del tiempo. Aquí tenemos momento de inercia lado motor, tenemos el rozamiento que lo asociamos a una conductancia en este tipo de analogía. ¿Y qué más? Tenemos obviamente el momento de resistencia que aparece por la existencia de la carga, ¿sí? Entonces vamos a tener una fuente de corriente que tiende a debilitar el potencial, ¿sí?, porque se opone al crecimiento de la velocidad. Esta será T sub 1. Bajo la misma referencia absoluta de velocidades, si queréis, vamos a tener el torque de entrada al segundo sistema, que será el T sub 2, aquel que rompe el equilibrio aquí. Y la carga mecánica representada, ahora sí, lado carga, tendríamos el nodo mecánico omega sub L o también tita L punto. Vamos a tener, ¿qué cosa tenemos aquí? Tenemos el momento de inercia lado carga, tenemos el rozamiento lado carga, ¿sí?, y en el caso de existir tendríamos la carga mecánica. Nosotros dijimos que la íbamos a desestimar en el diagrama final, pero bueno, en el caso de existir vos tendrías que ponerla aquí. ¿Y por qué ayuda el circuito eléctrico equivalente? Referencia absoluta de velocidad con 0. Porque nosotros, planteando la primera ley de Kirchhoff en estos dos nodos, tenemos las ecuaciones dinámicas. En caso de que no te lleves muy bien con la mecánica racional y que quieras encontrar las ecuaciones de movimiento por un circuito eléctrico equivalente, bueno, podés trabajar con las leyes de Kirchhoff y llegar al mismo resultado en cuanto al sistema de ecuaciones diferenciales. Fíjate que de acá podemos tener que la suma de las corrientes que ingresan, ¿sí?, será igual a la suma de las corrientes que salen, ¿sí? En este caso el capacitor será capacitor por la derivada del potencial o tita doble punto si querés. Esta será omega sub m punto o tita doble punto, más rozamiento lado motor por omega motor más T sub 1. Esa es la primera ecuación. La segunda ecuación será T sub 2 igual J lado carga por omega de la carga punto más rozamiento de la carga por omega de la carga más la cupla adicional de carga que pueda llegar a aparecer. Esto es condicional a que esto aparezca,
¿sí? Y por supuesto, las ecuaciones del transformador ideal, ¿sí? Que serán, como podemos apreciar, T sub 1 por omega lado motor igual a T sub 2 por omega lado carga, recordando que omega motor por N1 es igual a omega lado carga por N2. De esta manera, mediante el circuito eléctrico equivalente, pudimos llegar a las mismas ecuaciones que antes y el problema está resuelto con esta alternativa también. Y ahora, ¿cómo resolverías lo que vimos en la clase de hoy con lo que vimos en la clase pasada? Tendríamos que acoplar a la máquina de corriente continua de excitación independiente a la carga mecánica. Eso sería fácil si recordás cómo es la función de transferencia definitiva de la máquina de corriente continua de excitación independiente controlada por armadura, ¿sí? Cuando la tensión de entrada en este caso es U sub A. Cuando la tensión de entrada es U sub A, esto era K sub T dividido LA por S más RA, todo esto multiplicado por J motor por S más P del motor más K sub T cuadrado, que era lo mismo que decir constante voltimétrica y constante torquimétrica, las dos en una que eran iguales numéricamente, ¿no? Eso se resuelve, o sea, no hay problema con eso. ¿Cuál es la diferencia al tener este sistema acoplado? Que nosotros ya sabemos cuál es el momento de inercia equivalente a punta de eje del motor y cuál es el rozamiento equivalente a punta de eje. Entonces, aquí lo reemplazarás por el momento de inercia equivalente, lo reemplazarás por el rozamiento equivalente, y si lo que te importa es la velocidad angular a la salida, entonces no va a ser más este, ¿sí? El que va a ser será este multiplicado por la relación de dientes N1 sobre N2. Y de esta manera es que tenemos la función transferencia de la velocidad de salida al tren reductor versus la tensión de armadura. Y de alguna manera hemos integrado lo que vimos la clase pasada con lo que hemos visto en esta. Esto que vimos es una antesala a lo que vamos a ver la clase que viene, que es el servo de posición, ¿sí? En el servo de posición lo que vamos a intentar hacer es controlar la posición angular a la salida para una posición angular de consigna que nosotros le asignemos a nuestro sistema. Vamos a ver que vamos a necesitar realimentar a nuestro sistema una vez más. Esta velocidad angular a la salida obviamente va a tener que ser integrada para encontrar el ángulo a la salida, y de alguna manera le vamos a tener que comunicar a la entrada lo que está sucediendo aquí a la salida, ¿sí? El sistema, cuando advierte lo que está sucediendo a la salida, ¿sí?, compara la entrada con la salida y trata de aplicar alguna acción correctiva para llevar al sistema donde desea llevarlo, Percibiendo que puede haber diferencia entre lo que quiero y lo que tengo, aplico una acción correctiva mediante algún tipo de controlador que podamos asignarle, puede ser un amplificador, ¿sí?, para no complicarla demasiado, por lo menos por ahora, y de esa manera vamos a pretender que el sistema corrija lo que nosotros tenemos respecto de lo que nosotros queremos. Esta fue la clase de cadena cinemática de transmisión, integrando a la máquina de corriente continua de excitación independiente. Esperando que te haya gustado. Yo soy Jorge Alejandro y nos vemos en la próxima. Chao. ¿Cómo es la función transferencia? ¿Cómo es la función transferencia? ¿Cómo es? ¿Cómo era la función transferencia? Ok. Fíjate, ¿cómo hacemos acá? Estos diagramas, ¿sí? Perdón. ¿Y cómo resolverías este problema de la máquina de corriente continua? ¿Y cómo resolverías la máquina...
Y ahora, ¿cómo resolverías? Perdón. Estoy nervioso, estoy nervioso.